Elena Serrano se despertó a las 6:30 de la mañana por el molesto sonido del despertador que había puesto 10 minutos antes de lo habitual. Hoy era viernes, el día de su viaje semanal a casa de su madre en el pueblo de Los Álamos, que estaba a 120 kilómetros de la ciudad. Durante los últimos 6 meses, estos viajes se habían convertido para ella en un ritual sagrado que no se saltaba ni una sola vez. Los hijos de Elena y Óscar Serrano, Andrea y Sebastián, habían crecido y vivían en la capital. Tenían sus propias familias, preocupaciones y trabajos. Visitaban a sus padres y abuela una vez cada 6 meses, cuando conseguían tomarse una semanita de vacaciones. La madre de Elena, Carmen Ruiz, había enfermado en primavera. Los médicos hablaban de manera vaga, ora el corazón, ora la presión, ora simplemente la edad haciendo de las suyas. A sus 73 años aún vivía sola en la casa familiar, negándose obstinadamente a mudarse con su hija a la ciudad. Aquí está mi vida, aquí están mis raíces, repetía cada vez que Elena sacaba el tema de la mudanza. La casa en Los Álamos era un verdadero museo de la época de los años 70 y 80. Carmen guardaba cuidadosamente todo lo que había acumulado durante los largos años de vida. En el salón lucía un televisor Loeb de 1956, una enorme caja de madera con una pantalla diminuta que aún mostraba el primer canal con perfecta nitidez. En el rincón había una lavadora Fagor de 1950, un tambor metálico sobre patas que Carmen aún usaba para el lavado más delicado. Y en el ático se guardaba la rueca de la bisabuela de 1918, que su madre a veces sacaba para enseñar a los nietos cómo se vivía antes. Pero el orgullo principal de la casa era el refrigerador Corberó de 1975. El gigante blanquísimo ocupaba la mitad de la cocina y funcionaba con un zumbido tan característico que se oía incluso en el dormitorio de arriba. En 50 años de servicio nunca se había roto, no había requerido reparación y congelaba fielmente todo lo que le metían. Los vecinos a menudo venían a admirar esta maravilla de la técnica, y Carmen con orgullo contaba la historia de su adquisición. Tu padre entonces ahorró 3 meses de sueldo, recordaba. Y cuando lo compramos, todo el pueblo venía a verlo. Elena recogió apresuradamente una bolsa con comida y medicinas para su madre. Óscar, su marido, aún dormía, trabajaba de guardia de seguridad en el turno de noche y llegaba a casa solo al amanecer. Se habían conocido hace 15 años en la fábrica, donde ella trabajaba de contable y él de mecánico. Óscar era una persona bondadosa, pero un poco extravagante. Podía hablar durante horas sobre cómo funcionaba tal o cual mecanismo, se entusiasmaba con la técnica antigua y siempre decía que antes sí que hacían las cosas con conciencia. A las 8 de la mañana Elena ya estaba sentada en la furgoneta que la llevaba al pueblo. El viaje duraba 2 horas, y normalmente dormitaba o leía, pero hoy algo no la dejaba tranquila. Su madre últimamente se había vuelto especialmente ansiosa, se quejaba de debilidad y a menudo se olvidaba de tomar las medicinas. Quizás debería insistir con la mudanza después de todo. Pensaba Elena, mirando los campos y bosquecillos que pasaban por la ventana. En el pueblo la recibió la vecina de su madre, Esperanza Morales, una mujer enérgica de unos 60 años que sabía todo sobre todos en un radio de 5 kilómetros. Agitaba la mano desde la verja y gritaba algo, pero por el ruido del motor Elena no podía entender las palabras. Elena, querida, qué bien que hayas venido. Empezó a hablar Esperanza en cuanto la furgoneta se detuvo. Tu madre hoy está muy mal, desde la mañana no se ha levantado. Le traje sopa de verduras, pero ni la ha tocado. El corazón de Elena dio un vuelco. Se apresuró hacia la casa, donde la recibió su madre en bata y zapatillas de casa. Carmen se veía pálida y cansada, pero sonrió al ver a su hija. No hagas caso a Esperanza, dijo, abrazando a Elena. Solo que ayer trabajé demasiado en el huerto. Y este refrigerador otra vez estuvo toda la noche zumbando, no me dejaba dormir. Elena frunció el ceño. El refrigerador efectivamente funcionaba más ruidoso de lo habitual, y notó que la puerta del congelador estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. Mamá, quizás es hora de cambiarlo. Puedo comprar uno nuevo, moderno.
Ocupará menos espacio y gastará menos electricidad. Carmen se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué dices? Este refrigerador funcionará otros 100 años. ¿Ves qué resistente es? Y estos nuevos se rompen al año y hay que tirarlos. Todo el día Elena lo pasó atareada, limpiando la casa, cocinando, regando el huerto. Su madre trataba de ayudar, pero se cansaba rápido y se sentaba en el banquito junto a la casa. Al atardecer Carmen se sintió mejor y estuvieron largo rato sentadas en el porche, hablando de esto y aquello. Sabes, hijita, dijo su madre cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, a veces pienso que esta casa nos sobrevivirá a todos. Y el refrigerador también. Tantos años sirviendo con fe y verdad, como un miembro de la familia se ha vuelto durante toda la vida. Al día siguiente Elena, como siempre, se fue a la ciudad con el corazón pesado. No podía librarse de la sensación de que su madre le ocultaba algo. Pero el trabajo requería atención, y pronto el ajetreo cotidiano se tragó todos los pensamientos inquietantes. La semana pasó rápido. El lunes Elena tuvo una reunión importante con proveedores, el martes entregó el informe trimestral, el miércoles hubo una reunión corporativa. Oscar estos días casi no aparecía por casa, trabajaba extra en una obra en su tiempo libre del trabajo principal. Solo se veían de pasada, él se iba cuando ella llegaba, y viceversa. El jueves Elena llamó a su madre, pero ésta respondía con monosílabos y parecía muy cansada. Mañana vendré más temprano, prometió la hija, pero Carmen solo suspiró en respuesta. La mañana del viernes comenzó con problemas. Elena se despertó con dolor de cabeza, el día anterior había tenido que quedarse en el trabajo hasta muy tarde, arreglando errores en documentos que había descubierto una inspección. Oscar ya se había ido a su turno, dejando una nota en la mesa, té de manzanilla en el termo. Que tengas buen día. Te quiero. A las 7:30 de la mañana sonó el teléfono. Llamaba el jefe del departamento, Antonio García, un hombre de unos 50 años que se distinguía por su carácter difícil y la costumbre de resolver todas las cuestiones en el último momento. Elena, necesita preparar urgentemente un informe para Hacienda. Exigen que presentemos todos los documentos sobre el trato con suministros industriales SL antes del lunes. Y los papeles los tenemos dispersos en 3 carpetas. Tendrá que trabajar horas extra el fin de semana. Venga inmediatamente. Antonio, pero yo tengo que tener tiempo personal después del trabajo. Se lo advertí por adelantado, después de la jornada laboral no puedo quedarme. Tengo que ir a ver a mi madre enferma. Nada de peros. La interrumpió el jefe. O resuelve las cuestiones laborales, o busca un nuevo trabajo. La espero en 1 hora. Elena apretó los dientes de rabia. Llevaba trabajando en esta empresa ya 8 años, nunca había violado la disciplina y siempre realizaba el trabajo con calidad. Pero Antonio García era de esos jefes que consideraban que la vida personal de los empleados debía subordinarse completamente a los intereses de la empresa. No había más remedio, el trabajo es trabajo, y la crisis había enseñado a valorar un sueldo estable. Elena se alistó rápidamente y se fue a la oficina, calculando mentalmente cómo resolver el problema del viaje a ver a su madre. Los documentos para Hacienda resultaron estar en peor estado del que había supuesto. Los contratos estaban mezclados con los albaranes, las facturas se habían perdido en algún lugar del archivo y algunos documentos simplemente no existían. Todo el día se fue en búsquedas febriles de los papeles necesarios, llamadas a proveedores y recuperación de documentos faltantes. A las 4 de la tarde Elena se acordó de su madre y la llamó, pero nadie contestó el teléfono. El corazón se le encogió inquieto. Normalmente a esta hora Carmen estaba en casa y siempre contestaba las llamadas de su hija. Intentó llamar varias veces más, sin resultado. Entonces marcó el número de la vecina Esperanza Morales. Esperanza, hola. Mi madre no contesta el teléfono, estoy preocupada. ¿Podría ir a verla, a ver cómo está? Ay, Elena, justo vengo de su casa. Habló la vecina alterada. Carmen está muy mal en cama, con fiebre alta. Dice que tú hoy no vendrás.
Le traje té con miel, le di la medicina que tenía. Dios mío. ¿Han llamado al médico? ¿Qué médico ni qué nada? En nuestro pueblo el practicante viene una vez por semana y ese apenas entiende nada. Mejor sería que vinieras tú, niña. Elena miró el reloj. Ya eran las 5 de la tarde y aún quedaban varias horas de trabajo. La última furgoneta al pueblo salía a las 8, y si no la cogía, solo podría llegar mañana por la mañana. Se acercó al despacho de Antonio García y llamó a la puerta. «Adelante», gritó el jefe. «A ver, ¿han arreglado lo de los documentos? Antonio, tengo que irme. Mi madre tiene fiebre alta, está mal, y en el pueblo ni siquiera hay médico». El jefe levantó los ojos de los papeles y la miró como si le hubiera propuesto vender la empresa. «Serrano, ¿se está burlando de mí? Faltan 3 días para el lunes y no tengo el informe listo. Mañana es sábado, el domingo los bancos no trabajan. Si no entregamos los documentos, nos multarán con $500,000. Pero mi madre puede morir». No se contuvo Elena. «Y la empresa puede quebrar. Y entonces todas las madres de todos los empleados se quedarán sin un céntimo. Así que elija, o trabaja hasta que esté listo el informe, o mañana no venga para nada». Elena comprendió que discutir era inútil. Antonio García era una persona de principios en el peor sentido de la palabra. Volvió a su mesa y empezó a pensar febrilmente cómo resolver el problema. De repente se le ocurrió algo. Oscar. Hoy terminaba su turno y después tenía el día libre. Podía pedirle que fuera a ver a su madre en su lugar. Por supuesto, nunca antes había ido al pueblo solo, pero conocía el camino, había ido muchas veces junto con Elena. Marcó el número de su marido. Oscar no contestó enseguida, evidentemente estaba ocupado entre rondas. «¿Elena? ¿Qué pasa? Se supone que estás en el trabajo. Oscar, tengo un gran favor que pedirte. Los jefes no me dejan ir, y mamá está mal. La vecina dice que tiene fiebre alta. ¿Podrías ir a verla en mi lugar? Mirar cómo está, darle una pastilla, quizás llamar al médico». Oscar se quedó callado. Nunca le negaba nada a su mujer, pero ir donde su suegra sin ella le parecía algo complicado y de mucha responsabilidad. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó finalmente. «Yo no entiendo de medicinas ni de cosas de mujeres. Solo estar a su lado. Si está muy mal, llama a la ambulancia. Y si no, vigila que tome las medicinas, que coma algo. En su refrigerador siempre hay comida». «Vale», accedió Oscar. «En cuanto termine el turno, me voy. Llegaré en autobús. Te lo agradezco muchísimo». «Te estaré muy agradecida, querido. En cuanto me libere, voy enseguida». Oscar prometió llamar cada 2 horas y contar el estado de su suegra. Elena se tranquilizó un poco y se puso a trabajar con energía redoblada. Hasta las 8 de la tarde logró encontrar la mayor parte de los documentos necesarios y hacer un informe preliminar. Antonio García quedó satisfecho y la dejó irse a casa, prometiendo que el lunes por la mañana terminarían rápidamente los detalles restantes. En casa Elena inmediatamente llamó a Oscar. Este contestó en susurros. «Ya estoy aquí, en el autobús. En 1 hora estaré en el pueblo. Me pone nervioso, si te soy sincero». «¿Y si hago algo mal? Todo irá bien», lo tranquilizó Elena. «Lo principal es no entrar en pánico. Mamá te quiere, se alegrará de que hayas venido». Después de esta conversación Elena se relajó un poco. Oscar, por supuesto, era una persona poco práctica en cuestiones domésticas, pero en situaciones críticas siempre actuaba sensatamente. Y lo principal, se preocupaba sinceramente por su madre y más de una vez había dicho que Carmen era para él como una madre de verdad. Se dio un baño, bebió té con miel y se acostó, poniendo el despertador a las 6 de la mañana. Mañana, el sábado, definitivamente iría al pueblo para relevar a su marido y cuidar personalmente de su madre. Oscar llamó 3 veces durante la tarde. A las 9 informó que había llegado al pueblo y había entrado en casa de Carmen. Su suegra lo recibió calurosamente,
pero efectivamente se veía mal. A las 11 llamó otra vez, contó que le había preparado té de hierbas, se había asegurado de que tomara las medicinas y la había ayudado a llegar a la cama. Dice que ya se siente mejor, informó. La última llamada llegó a las 12 de la noche. Oscar hablaba más bajo de lo habitual, evidentemente para no despertar a su suegra. Elena, todo normal. Carmen duerme. Ha bajado la fiebre. Me he instalado en el sofá del salón, la vigilaré. Por la mañana veremos, quizás valga la pena llamar al médico después de todo. Eres oro puro, dijo Elena con alivio. Mañana vengo por la mañana, y juntos decidiremos qué hacer. Por la mañana Elena se despertó de buen humor. El sol brillaba intensamente, fuera cantaban los pájaros, y parecía que lo peor había pasado. Recogió una bolsa con comida y medicinas para su madre, llevó un termo con caldo de pollo que había preparado temprano por la mañana. A las 8 de la mañana, cuando Elena ya esperaba la furgoneta en la parada, llegó un SMS de Oscar. Abrió el mensaje y se quedó petrificada. Mañana el funeral. Solo 2 palabras, pero la golpearon como un rayo. La bolsa con comida se le cayó de las manos, el termo rodó ruidosamente por el asfalto. Durante varios segundos Elena se quedó parada, sin poder creer lo que había leído. Después marcó febrilmente el número de su marido. Abonado no disponible. Lo intentó otra vez, el mismo resultado. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Mamá ha muerto, se repetía en la cabeza. Mi mamita ha muerto, y yo no estaba a su lado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Elena se obligó a controlarse. Necesitaba ir inmediatamente al pueblo, averiguar qué había pasado, cómo había ocurrido. ¿Quizás Oscar se refería a otra cosa? ¿Quizás era el funeral de otra persona? Pero en el fondo sabía que si su marido había escrito funeral sin explicaciones, se trataba de su madre. No había otras opciones. La furgoneta llegó en 10 minutos, pero esos 10 minutos le parecieron una eternidad. Se paseaba por la parada, llamaba a Oscar, después a Esperanza Morales, nadie contestaba. Probablemente todos están ocupados organizando el funeral, pasó por su mente. En la furgoneta Elena iba encogida como un ovillo y lloraba, sin hacer caso a las miradas compasivas de los compañeros de viaje. El conductor, un hombre mayor con expresión bondadosa, se dio la vuelta varias veces y quiso decir algo, pero no se atrevía. El viaje duró como una pesadilla. Elena repasaba en su mente las últimas conversaciones con su madre, recordaba cada palabra, cada entonación. Quizás había algunas señales que no noté. Quizás debería haber insistido en hospitalizarla. Recordó cómo su madre se quejaba del funcionamiento del refrigerador, cómo se cansaba de su zumbido constante. Y yo aún le proponía comprar uno nuevo, pensó Elena con amargura. Como si eso fuera importante ahora. En el autobús intentó llamar a Oscar una vez más. El teléfono seguía no disponible. Entonces escribió un SMS, ya voy en camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestas? No hubo respuesta. La última media hora del viaje Elena la pasó en una extraña postración. Las lágrimas se acabaron y llegó un estado vacío, indiferente. Los pensamientos se confundían, la realidad parecía irreal. Esto es un sueño, se convencía. Ahora me despertaré y todo estará bien. Mamá estará viva, y Oscar se reirá de mis miedos tontos. Pero la furgoneta se acercaba inexorablemente al pueblo, y con cada kilómetro se hacía evidente que esto no era un sueño. En Los Álamos Elena se bajó en la parada conocida y caminó lentamente por la calle principal hacia la casa de su madre. El pueblo se veía como siempre, tranquilo, somnoliento, verde de verano. Los perros ladraban tras las vallas, las gallinas y patos cruzaban la carretera dirigiéndose al río, en algún lugar trabajaba un tractor. Ninguna señal de luto o agitación. Extraño, pensó Elena. Si mamá murió, ¿por qué está todo tan tranquilo? Normalmente en estos casos todo el pueblo se reúne, ayuda con la organización del funeral. Al acercarse a la casa de su madre,
vio que la verja estaba abierta y en el patio había un coche desconocido, un Volvo negro con cristales tintados. Probablemente de la funeraria, pasó por su mente. Elena empujó la puerta de la casa y entró. En el recibidor estaba silencioso, solo se oía el zumbido familiar del refrigerador en la cocina. «Oscar», gritó. «Oscar, ¿dónde estás?» Nadie contestó. Elena pasó al salón, después a la cocina, nadie. Subió al segundo piso, miró en el dormitorio de su madre, la cama estaba hecha, pero vacía. El corazón latía como loco. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mi marido? Bajó y miró por la ventana. En el patio de la casa vecina había un pequeño grupo de gente, reconoció a Esperanza Morales, a su marido Pedro Jiménez, a varios vecinos más. Todos estaban vestidos de fiesta, pero no de luto. Elena salió corriendo de la casa y se acercó al grupo de vecinos. Esperanza fue la primera en notarla. «Elena, por fin has llegado», exclamó con una expresión extraña en la cara, no triste, sino más bien asombrada. «¿Sabes lo que hizo tu marido cuando llegó?» Elena se paró en seco. En la voz de Esperanza no había ni rastro de pesar, solo asombro y diversión apenas disimulada. Los vecinos también la miraban no con compasión, sino con una expectativa curiosa. «Esperanza, ¿dónde está mamá?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Óscar escribió que mañana es el funeral. Pero si no escribió sobre Carmen». Se rió la vecina. «Tu madre está viva y sana, ahora está en el huerto regando las flores». «¿Y el funeral?». Miró significativamente a los demás vecinos, «El funeral será del refrigerador». Elena la miró fijamente, sin entender ni una palabra. «¿De qué refrigerador? ¿De qué hablas? Siéntate, hija». Esperanza la cogió del brazo y la sentó en el banquito. «Ahora te cuento todo. Ayer llegó tu Oscar, fue a ver a Carmen, le dio la medicina. Y por la mañana se levantó y dice, Esperanza, el refrigerador está funcionando muy mal». Le contesto, «¿Qué refrigerador?». «El nuestro se rompió hace 10 años. Y él, no el suyo, sino el de mi suegra». El viejo corberó. «¿Oyen cómo zumba? Se está muriendo». Elena abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. «Bueno, no le creímos al principio», continuó Esperanza. «¿Qué significa, muriendo? 50 años funcionó, y otros tantos funcionará. Pero tu marido como un loco, no, dice, yo entiendo de técnica. El compresor se está estropeando, el refrigerante se filtra. Como mucho queda una semana». Y hablaba tan convincente que le creímos. «¿Pero qué tiene que ver el funeral?», logró decir Elena finalmente. Y después dio un discurso. Esperanza se llevó las manos a la cabeza. Dice, este refrigerador ha servido 50 años con fe y verdad a la familia. Ha visto crecer a los niños, nacer a los nietos. Ha guardado leche para los bebés y las últimas medicinas para los ancianos. Ya no hacen técnica así, se merece una despedida digna». Los vecinos asintieron, confirmando sus palabras. Pedro Jiménez añadió, «Y de verdad hablaba bien. Como si no fuera de un refrigerador, sino de una persona». Hasta se me saltó una lágrima. Y después, continuó Esperanza, propuso organizar un funeral de verdad. Dice, invitemos huéspedes, pidamos un coche fúnebre, hagamos una ceremonia digna de despedida. Que toda la comarca vea cómo hay que respetar la técnica que sirvió a la gente medio siglo. Elena sintió que se le mareaba la cabeza. ¿Y ustedes accedieron? ¿Cómo no acceder? Se encogió de hombros la vecina. Decía palabras tan bonitas. Y la verdad, el refrigerador es especial. En toda la provincia no hay otro que funcione así. Y quizás en todo el país. Pero ¿dónde está Oscar? ¿Por qué no contesta el teléfono? Se fue al centro regional a organizarlo todo. A pedir el coche fúnebre, pronto estará todo listo. Elena se levantó lentamente del banquito. En su cabeza reinaba un caos total. Mamá está viva,
eso es lo principal. ¿Pero su marido organiza un funeral del refrigerador? Esto es absurdo. ¿Y mamá qué dice? Preguntó. Carmen al principio se opuso, admitió Esperanza. Decía que eran tonterías. Pero después tu Oscar le explicó que se podría vender el refrigerador a un museo por mucho dinero. Dice que allí los coleccionistas compran técnica antigua, especialmente la que funciona. Y si se hace una ceremonia bonita y se cubre en los medios, el precio subirá mucho. ¿A un museo? Preguntó Elena. Sí. Dice que ya llamó a algún museo de técnica retro. Allí dijeron que están dispuestos a comprar el refrigerador por buen dinero si hay una historia bonita. ¿Y qué historia mejor que un funeral solemne? Elena sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó otra vez en el banquito y se cubrió la cara con las manos. Esto es una locura, murmuró. Un funeral del refrigerador. ¿Qué pensará la gente? La gente ya está pensando. Exclamó Esperanza. Todo el pueblo solo habla de esto. Unos se ríen, otros se admiran. Y desde los pueblos vecinos ya llaman, preguntan si pueden venir a ver la ceremonia. Pedro Jiménez carraspeó y añadió. Elena, no te enfades con tu marido. Todo lo hace de corazón. Se ve que respeta a Carmen, que quiere a vuestra casa. Y la idea, si se piensa, no está mal. Y para mamá dinero extra, y al refrigerador lo despiden dignamente. Pero es ridículo. Exclamó Elena. La gente pensará que nos hemos vuelto locos. La gente ya piensa que todos nos hemos vuelto locos, observó filosóficamente Esperanza. En nuestro tiempo hagas lo que hagas, todo está mal. Al menos aquí es bonito e inusual. En ese momento apareció desde la esquina de la casa Carmen con una cesta de patatas en las manos. Al ver a su hija, sonrió alegremente. Elena. ¡Qué sorpresa! Pensaba que solo vendrías mañana, al funeral. Mamá, ¿tú también estás de acuerdo con este circo? Preguntó Elena desconcertada. Carmen dejó la cesta y se acercó a su hija. Sabes, al principio pensé que Oscar se había vuelto loco. Pero después me lo explicó todo. El refrigerador es realmente especial. 50 años sin averías, eso es un récord. Y si lo ponen en un museo, tendremos dinero y quedará memoria de él. Y lo principal, Oscar se esfuerza tanto, se preocupa tanto. Se ve que para él es importante. Hasta invitó al cura de la iglesia. Oye, si bendicen coches y casas, ¿por qué no un refrigerador? ¿Y el cura accedió? Preguntó Elena, aún sin creer lo que estaba pasando. El padre Nicolás al principio se extrañó, admitió su madre. Pero después dijo que se puede bendecir todo lo que sirvió a la gente para el bien. Y no será un funeral, sino un oficio de acción de gracias por el servicio fiel. Elena negó con la cabeza. La situación se volvía cada vez más surrealista. El cura había accedido a bendecir el refrigerador, su madre estaba contenta, los vecinos entusiasmados, y su marido corriendo por la región organizando una ceremonia solemne. ¿Y el periódico realmente accedió a publicar una esquela? Preguntó. El editor del Boletín Regional vino él mismo a hacer una entrevista, informó orgullosa Esperanza. Dice que este material seguro que va en primera página. Despedida de una época, así se le ocurrió el titular. ¿Y cuándo debe ocurrir todo esto? Mañana a las 2 de la tarde, respondió su madre. Oscar dijo que para esa hora llegará el coche fúnebre. Y después la procesión hasta el centro regional, allí cargarán el refrigerador en el camión del museo. Elena se levantó y se dirigió resueltamente hacia la casa. ¿A dónde vas? La gritó su madre. A llamar a mi marido. Hay que parar esta locura antes de que sea tarde. Pero en la casa la esperaba otra sorpresa más. En el refrigerador colgaba una plaquita escrita con la hermosa letra de Oscar, 1975 a 2025. 50 años de servicio fiel. Descansa en paz, nuestro amigo fiel. Y al lado yacía una impresión de la esquela del periódico regional, ha fallecido el refrigerador Corberó modelo 1975.
Durante 50 años sirvió fielmente a la familia Romero, sin conocer averías ni caprichos. Lo recuerdan 3 generaciones de habitantes de la casa en el pueblo de Los Álamos. La despedida tendrá lugar mañana a las 14. Se invita a todos los que quieran rendir homenaje a la técnica que sirvió a las personas. Elena releyó la esquela 3 veces, sin creer lo que veían sus ojos. El texto estaba escrito en serio, sin rastro de humor, como si realmente se tratara de la muerte de una persona cercana. Al final había una firma: la familia está de luto. Óscar Serrano sacó el teléfono e intentó llamar a su marido otra vez. Esta vez contestaron después de largos tonos. Elena, gritó alegremente Óscar. ¿Ya has llegado? ¿Qué te parece la idea? Genial, se me ocurrió, ¿verdad? Óscar, te has vuelto loco. No se contuvo Elena. ¿Cómo pudiste escribirme sobre un funeral? Casi me vuelvo loca, pensé que mamá había muerto. Perdón, querida, es que en la oscuridad confundí tu número con el del vecino Iván. Él me ayudaba en la organización del funeral. Por eso escribí por error al contacto, Irene, en lugar de Iván. Así te tengo guardada. Perdón, amor. Ahora se entiende. ¿Pero qué funeral del refrigerador? La gente se reirá de nosotros. No se reirán, objetó calurosamente el marido. Al contrario, todos se admiran. Nadie ha visto algo así. Y lo principal, no lo hacemos así por así, sino por un asunto. ¿Por qué asunto? ¿Cómo que qué? Si ya me puse de acuerdo con el museo. Están dispuestos a comprar el refrigerador por 200.000 euros. ¿Te imaginas qué dinero? Y si hay una historia bonita con la ceremonia de despedida, pueden dar aún más. A Elena se le cortó la respiración. ¿200.000? ¿Por un refrigerador viejo? No viejo, sino único. Corrigió Óscar. El director del museo dijo que no tienen técnica así. Y para que ese exponato sea realmente valioso, necesita una leyenda bonita. Por eso inventé la ceremonia de despedida. Elena se sentó en la silla. 200.000 euros era dinero serio, especialmente para una pensionista. Con esos medios su madre podría comprar técnica nueva, hacer reparaciones, ahorrar para tratamiento. ¿Y está seguro de que realmente pagarán? Preguntó cautelosamente. Por supuesto. Si ya firmé el contrato. Bueno, el acuerdo preliminar. Ya transfirieron la mitad de la suma como anticipo. El resto lo darán cuando llevemos el refrigerador. ¿Recibiste anticipo? ¿100.000 euros? Sí. El dinero ya está en la cuenta de mamá. Le expliqué que es un prepago por el refrigerador. Al principio no lo creyó, después lo vio ella misma, se alegró. Dice que hace tiempo soñaba con ahorrar para una cocina nueva con horno. Elena sintió que la rabia gradualmente daba paso a la curiosidad. Resulta que detrás de esta idea loca había un cálculo muy práctico. Óscar, ¿de dónde te enteraste de este museo? Lo leí en internet. Buscaba información sobre refrigeradores viejos, me topé con el sitio web del Museo de Técnica Retro. Allí escribían que compran rarezas en buen estado. Llamé, les conté sobre nuestro Corberó, enseguida se interesaron. ¿Y enseguida accedieron a ese precio? No enseguida. Al principio querían comprarlo por 50.000. Y cuando les conté sobre los 50 años de trabajo sin fallas, sobre que se había convertido en atracción local, subieron el precio. Y cuando se enteraron de la ceremonia de despedida, se entusiasmaron del todo. Dicen que esa historia hará el exponato único. Elena reflexionó. Por un lado, la idea era realmente loca. ¿Quién en su sano juicio organiza un funeral de electrodomésticos? Por otro lado, si esto trae dinero y hace felices a las personas, ¿por qué no? ¿Y qué exactamente pasará mañana? Preguntó. Bueno, primero vendrá el cura, hará el oficio, lo bendecirá. Después el coche fúnebre, pedí uno especialmente bonito, negro, con flores. Cargaremos el refrigerador y la procesión irá hasta el centro regional.
Allí ya esperan los del museo con su camión. ¿Y qué dice la gente? Todos entusiasmados. La mitad del pueblo vendrá mañana a ver. Y del centro regional prometieron venir periodistas. Dicen que el material irá a toda la provincia. Quizás hasta en televisión lo muestren. Elena negó con la cabeza. Su marido evidentemente se había entusiasmado y ya se veía como héroe de los informativos. Oscar, ¿has pensado en lo que dirán en tu trabajo? ¿O en el mío? Si el jefe me ve por televisión en el funeral del refrigerador, ¿qué pensará? Que piense lo que quiera. Respondió despreocupado Oscar. Pero seremos originales. Y ganaremos dinero honradamente. Después de la conversación Elena salió al patio, donde su madre hablaba con las vecinas. Carmen se veía animada e incluso rejuvenecida. Evidentemente el ajetreo alrededor del refrigerador la había distraído de la enfermedad. Elena, ¿no estás enfadada con Oscar? Preguntó su madre. Se esforzó tanto, se preocupó tanto por nosotros. Y la idea es buena, conseguir dinero y despedir dignamente al refrigerador. Mamá, pero se ve muy extraño. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán? Se encogió de hombros Carmen. Dirán, mira qué gente inteligente, supieron sacar dinero de la chatarra vieja. Y quizás dirán también, así es como hay que respetar la técnica. Esperanza se acercó más y dijo confidencialmente, Elena, ¿sabes qué más inventó tu Oscar? Le propuso al museo que miraran también nuestra otra técnica. Dice que quizás compren algo más. ¿Qué otra técnica? En nuestro pueblo se ha conservado mucho de lo viejo. Carmen tiene un televisor Loeb, una lavadora antigua. Yo tengo una aspiradora Rowenta de los años 50, aún funciona. Y Federico Torres tiene en el granero una radiola Grundig. Elena sintió que la historia tomaba un giro completamente inesperado. Resulta que Oscar no solo había inventado vender un refrigerador, sino que había abierto todo un negocio de comercio de rarezas. ¿Y el museo se interesa por esta técnica? ¿Y cómo? Exclamó su madre. Oscar les enseñó fotos por teléfono. Dicen que están dispuestos a venir y verlo todo. Y si la técnica está en buen estado, pagarán por cada cosa por separado. ¿Cuánto? Por el televisor Loeb prometieron dar 70,000. Por la lavadora, 50. Por la aspiradora Rowenta, 80, porque es muy rara. Elena calculó rápidamente en su mente. Resultaba que solo por la técnica de su madre se podían sacar más de 300,000 euros. ¿Y si se añadía la técnica de los vecinos? ¿Y todos están de acuerdo en vender? ¿Por qué no estar de acuerdo? Observó sensatamente Esperanza. La técnica es vieja, ocupa mucho espacio en graneros y garajes, se llena de polvo, y no sirve mucho. Mejor venderla y cambiarla por nueva. Pero entonces, ¿para qué organizar funerales de cada cosa? No de cada una, explicó su madre. Oscar dice que el funeral solo es necesario para el refrigerador, porque es especial. Y el resto de la técnica simplemente la entregaremos al museo, sin honores. Elena se sentó en el banquito e intentó comprender la situación. Lo que al principio parecía una locura, gradualmente se convertía en un plan de negocio meditado. Oscar, resulta, no solo había inventado una broma tonta, sino que había encontrado una manera de resolver los problemas financieros de su madre y de paso hacerse famoso en toda la provincia. Por la tarde a la casa de Carmen empezaron a llegar vecinos. Algunos traían flores para la ceremonia de mañana, otros repostería casera para la mesa conmemorativa. Sí, Oscar había pensado hasta en eso. Después del funeral del refrigerador se planeaba un convite para todos los participantes de la procesión. Elena observaba lo que pasaba con creciente asombro. La gente se había tomado la idea de su marido absolutamente en serio. Esperanza trajo una cinta negra para atar al refrigerador. Pedro Jiménez talló una cruz de madera con la inscripción 1975 a 2025. La vecina Carmen López horneó una tarta conmemorativa con glaseado de chocolate. Elena, ¿con qué vas mañana? Preguntó Esperanza. Oscar pidió a todos que se vistieran solemnes, pero no de luto.
Dice que no es un funeral triste, sino una ceremonia de agradecimiento. Aún no he decidido si participaré siquiera en esta representación, admitió honestamente Elena. ¿Cómo que no vas? Se indignó su madre. Oscar se esforzó tanto, se preocupó tanto. ¿Y tú quieres decepcionarlo? Mamá, pero se ve ridículo. Adultos enterrando un refrigerador. ¿Y qué tiene de ridículo? Salió en defensa de Oscar Esperanza. La técnica sirvió a la familia medio siglo. ¿No se merece respeto? En Japón, por ejemplo, consideran vivas a las cosas viejas y les hacen funerales de verdad. Elena se sorprendió. ¿De dónde sabes eso? Oscar me lo contó. Leyó en internet sobre tradiciones japonesas. Allí hasta entierran agujas, si sirvieron mucho tiempo a las costureras. Su madre asintió. Bien hacen los japoneses. Hay que agradecer todo lo que te sirve. Y nosotros nos acostumbramos, se rompe algo, enseguida lo tiramos a la basura. Pero cada cosa es el trabajo de alguien, el esfuerzo de alguien. A las 9 de la tarde llegó Oscar. Se veía cansado, pero contento. En las manos tenía una carpeta con documentos y un gran ramo de flores artificiales. Elena se alegró al ver a su mujer. Mañana será un día inolvidable. Oscar, ¿al menos entiendes en qué te has metido? Preguntó Elena bajito cuando se quedaron solos. Mañana toda la provincia se reirá de nosotros. No se reirán, sino que se admirarán. Objetó calurosamente el marido. Hoy hablé con el director del museo. Dice que nunca han tenido una acción publicitaria así. Ya 3 canales de televisión llamaron, quieren hacer un reportaje. ¿3 canales de televisión? Sí. Y periódicos provinciales se interesan. Y al museo empezaron a pedir excursiones, todos quieren ver el famoso refrigerador. Elena se sentó en el sofá. Los eventos se desarrollaban con tal velocidad que era difícil seguirles el ritmo. ¿Y qué pasará si el refrigerador se rompe en el museo? No se romperá, declaró seguro Oscar. Hoy lo revisé, apreté un poco los tornillos que se habían aflojado, funciona como un reloj. Y en el museo no lo conectarán, solo lo mostrarán como exponato. Oscar, ¿leíste el contrato con el museo? ¿Todo está escrito honestamente? El marido sacó de la carpeta varias hojas y se las tendió a su mujer. Toma, lee. Todo oficial, sellos, firmas, requisitos. El museo se compromete a pagar 200.000 euros por el refrigerador Corberó de 1975 con la condición de que esté en estado de funcionamiento y tenga una leyenda acompañante. Elena estudió atentamente el documento. Todo se veía serio. El Museo de Técnica Retro Benito Villamarín era una organización registrada, tenía dirección jurídica y requisitos bancarios. ¿Y sobre la otra técnica hay algo? En protocolo aparte. Vendrán en una semana, mirarán todo lo demás. Si el estado es bueno, comprarán por los precios indicados. Oscar mostró otro documento, la valoración preliminar de rarezas. Allí estaban enumerados el televisor Loeb, la lavadora Fagor, la aspiradora Rowenta e incluso la rueca de la bisabuela. La suma total ascendía a casi $500.000. ¿Medio millón? Exclamó Elena. ¿Por cosas viejas? Por rarezas. Corrigió Oscar. ¿Entiendes? Ya casi no queda técnica así. Y la que se conservó, normalmente no funciona. Y nosotros tenemos todo en estado ideal. ¿Pero de dónde tiene el museo tanto dinero? Tienen patrocinadores ricos. Coleccionistas que están dispuestos a pagar por exponatos únicos. Y además planean una exposición, técnica española, milagro del pensamiento ingenieril. Nuestras rarezas se convertirán en su clavo de programa. Elena releyó el contrato una vez más. Todo se veía legal y ventajoso. Resulta que Oscar no solo había inventado una broma original, sino que había encontrado un verdadero tesoro en la casa de su madre. ¿Y cómo se te ocurrió todo esto? Oscar sonrió tímidamente. Cuando ayer llegué, oí cómo zumbaba el refrigerador. Pensé, pronto se romperá, hay que comprar uno nuevo.
Y después recordé un programa sobre coleccionistas. Decidí buscar en internet, quizás alguien compra técnica vieja. Y me topé con el sitio web del museo. ¿Y llamaste enseguida? Primero leí que compraban. Y allí justamente colgaba un anuncio: buscan refrigeradores de los años 50-70 en estado de funcionamiento. Bueno, y llamé. ¿Y la idea del funeral de dónde salió? Oscar reflexionó. Sabes, cuando hablaba con el director del museo, me preguntó si el refrigerador tenía alguna historia especial. Bueno, le conté cómo había servido 50 años, cómo lo conocía todo el pueblo. Y el director dice, sería bueno formalizar esta historia de alguna manera, para que el exponato no fuera solo técnica, sino una leyenda. Con fotos. Así se me ocurrió, ¿y si organizamos una despedida solemne? ¿Y él accedió? ¿Y cómo? Dice que ese marketing vale oro. El museo se hará famoso, habrá más visitantes. Y el refrigerador se convertirá en símbolo de una época. Elena apartó el contrato y miró a su marido con ojos nuevos. Resulta que su extravagante Oscar poseía capacidades empresariales nada corrientes. ¿Y no tienes miedo de que esto pueda acabar mal? Bueno, no sé, que la gente se ofenda porque la engañaron. ¿A quién engañamos? Se sorprendió sinceramente Oscar. El refrigerador es realmente viejo, realmente sirvió muchos años. El museo existe de verdad y está dispuesto a comprarlo. Y la ceremonia es solo una presentación bonita. Tuvo que admitir que había lógica en sus palabras. A nadie engañaban, a nadie hacían daño. Al contrario, su madre recibía dinero, el museo un exponato único, y la gente un espectáculo inusual. Vale, suspiró Elena. Mañana veremos qué sale de esto. La mañana del 15 de junio resultó soleada y cálida. Elena se despertó temprano y enseguida oyó voces en el patio. Asomándose a la ventana, vio que junto a la casa ya se habían reunido unas 20 personas de vecinos. Todos estaban vestidos de fiesta, los hombres con trajes, las mujeres con sus mejores vestidos. En la cocina su madre se afanaba junto a la cocina, preparando comida para los huéspedes. Oscar lavaba el refrigerador con productos especiales para que se viera perfecto. En el respaldo de la silla lucía la plaquita preparada con las fechas de vida y la cinta negra. Buenos días, participantes del evento histórico. Saludó alegremente Oscar a su mujer. En 4 horas nuestro refrigerador se convertirá en celebridad. ¿Y no te pones nervioso? Preguntó Elena. Por supuesto que me pongo nervioso. Pero agradablemente. No es algo que pase todos los días. A las 11 empezaron a llegar periodistas. Primera llegó la corresponsal del periódico regional, una chica joven con grabadora y cámara fotográfica. Preguntó largo rato a Oscar sobre la idea de la ceremonia, grabó relatos de vecinos sobre el largo servicio del refrigerador. ¿Cómo se le ocurrió una idea tan inusual? Preguntaba la periodista. Verá, respondía serio Oscar, en nuestra sociedad se acostumbra a tirar cosas viejas, sin pensar en su valor. Pero cada cosa que sirvió honestamente a las personas merece respeto. Especialmente técnica tan única como nuestro refrigerador. Elena escuchaba su discurso y se asombraba. Su marido hablaba tan convincente que ella misma empezaba a creer en la corrección de lo que pasaba. A las 11:30 llegó el equipo de filmación de la televisión provincial. El operador empezó a filmar el refrigerador desde diferentes ángulos, la presentadora entrevistó a Carmen. Carmen, ¿no le da pena separarse del ayudante fiel? Por supuesto que da pena, respondió su madre, secándose las lágrimas que asomaron. Este refrigerador vio crecer a mis hijos, nacer a mis nietos. Pero ahora todo el país se enterará de él. Y el dinero hará falta, la salud ya no es la misma, hay que tratarse. A las 12:30 llegó el cura, el padre Nicolás, un sacerdote mayor con ojos bondadosos y barba gris. Examinó atentamente el refrigerador y asintió aprobadoramente. Técnica sólida, dijo. Se ve que la hicieron con alma. Será correcto agradecerle por el servicio. A la 1 apareció el coche fúnebre, una máquina negra hermosa, decorada con flores. El conductor,
un hombre sólido en traje oscuro, salió y se presentó. Vicente Ruiz, representante del servicio funerario, Memoria. ¿Dónde está el difunto? Oscar lo llevó a la cocina. El conductor con aspecto profesional examinó el refrigerador, comprobó sus dimensiones, calculó el peso. Será pesado, observó. Pero nada, nos las arreglaremos. Tenemos experiencia. Una vez transportamos un piano. A las 2 de la tarde junto a la casa ya se habían reunido unas 80 personas. Vinieron habitantes de pueblos vecinos, conocidos del centro regional, simples curiosos. Algunos trajeron flores, otros cámaras fotográficas. Oscar, vestido con traje estricto, ocupó lugar junto al refrigerador y anunció solemnemente: «Queridos amigos, hoy nos hemos reunido para despedir dignamente a un amigo y ayudante fiel de nuestra familia, el refrigerador Corberó de 1975. 50 años sirvió sin fallos, guardando nuestros productos, medicinas, la alegría de fiestas y la amargura de días difíciles. Se convirtió en testigo de la historia de nuestra familia y nuestro país. La multitud escuchaba atentamente. Algunos asentían, otros sonreían. Los periodistas grababan cada palabra. Hoy nuestro amigo se va al museo, donde se convertirá en exponato para las futuras generaciones. Que la gente recuerde, así hacían la técnica en la gran época, cuando cada cosa se creaba para siglos. Sonaron aplausos. El padre Nicolás se acercó al refrigerador y empezó a leer una oración de agradecimiento. Su voz profunda se extendía por el patio, y hasta los espectadores más escépticos se impregnaron de la solemnidad del momento. Después de la oración empezaron a acercarse al refrigerador los habitantes del pueblo para despedirse. Esperanza puso sobre él un ramo de flores silvestres y dijo: «Gracias, querido. ¿Cuántas veces nos ayudaste cuando el nuestro se rompió?» Pedro Jiménez palmeó el aparato en el costado. Sirvió como un soldado, honesta y hasta el final. Le tocó el turno a Carmen. Su madre estuvo largo rato junto al refrigerador, acariciando su superficie blanquísima. «Adiós, mi bueno», dijo bajito. «Gracias por todo. Vive ahora en el museo, que la gente te recuerde». Las lágrimas corrían no solo por sus mejillas. Muchas mujeres en la multitud también lloraron, recordando su técnica vieja que una vez habían tirado sin piedad. Le llegó el turno a Elena. Se acercó al refrigerador y inesperadamente para sí misma sintió tristeza real. Este gigante blanco realmente había sido parte de la historia familiar. En él se guardaban tartas de cumpleaños, helado en días calurosos de verano, medicinas para la abuela. «Adiós», dijo bajito. «Fuiste un buen refrigerador». Oscar se acercó último. Miró largo rato al aparato, después pronunció solemnemente: «Descansa en paz, amigo fiel. Tu servicio ha terminado, pero el recuerdo de ti quedará para siempre». Después de esto empezó la etapa más difícil: cargar el refrigerador en el coche fúnebre. 4 hombres fuertes levantaron el pesado aparato y lo llevaron cuidadosamente hacia el coche. La multitud se apartó, alguien puso música triste en el teléfono. Colocaron el refrigerador en el coche fúnebre, lo decoraron con flores. El conductor cerró la puerta trasera y ocupó lugar tras el volante. «La procesión de despedida está lista para partir», anunció Oscar. La gente empezó a sentarse en los coches. Algunos fueron en sus automóviles, otros en el autobús contratado. Se formó una verdadera procesión funeraria de 20 coches. El coche fúnebre se puso lentamente en marcha. Tras él se extendieron los demás coches. La gente se asomaba por las ventanas, agitaba las manos, gritaba: «Adiós, refrigerador. Descansa en paz. Gracias por el servicio». La procesión se extendió medio kilómetro. Se cruzaban conductores sorprendidos que no entendían qué pasaba. Algunos frenaban y se unían al cortejo por curiosidad. En el centro regional ya los esperaba el camión del museo, un gran camión con carrocería blanda. Al lado estaba un hombre de unos 50 años en traje de negocios, el director del museo Antonio Víctor Cruz. «Oscar», exclamó alegremente al ver al organizador de la ceremonia. «¡Qué evento magnífico!
Estoy encantado. Nuestro museo ni soñaba con tal publicidad. Trasladaron cuidadosamente el refrigerador del coche fúnebre al camión del museo. El director examinó atentamente el aparato, comprobó su estado, conectó el compresor. Excelente. Concluyó. Estado de funcionamiento ideal. ¿Y qué leyenda? Ya 5 canales de televisión llamaron, quieren hacer reportaje. Y mañana viene una excursión desde Madrid especialmente para ver el famoso refrigerador. Sacó un sobre y se lo tendió a Oscar. La segunda mitad de la suma, como acordamos. 100.000 euros. Oscar solemnemente entregó el sobre a Carmen. Mamá, este es su dinero. Por medio siglo de servicio fiel del refrigerador. La multitud aplaudió. Los periodistas dispararon las cámaras. El operador filmó el momento de entrega del dinero en primer plano. Y ahora invito a todos a la comida conmemorativa. Anunció Oscar. En honor a la memoria luminosa de nuestro refrigerador. La comida conmemorativa se celebró en el café local, que Oscar había reservado por adelantado. Las mesas estaban puestas solemnemente, con manteles blancos y flores vivas. En el centro de cada mesa había una fotografía del refrigerador en marco de luto. Los huéspedes comían, bebían y compartían recuerdos sobre técnica vieja. Algunos contaban sobre su primer televisor, otros sobre una radiola comprada con el primer sueldo. El ambiente era a la vez triste y alegre. El director del museo se sentó en una mesa con la familia Serrano y contó entusiasmado sobre los planes de exposición. Verán, decía Antonio Víctor, la juventud moderna no se imagina cómo era la técnica en los años 70. Piensan que todo era primitivo y poco fiable. Pero en realidad se creaban verdaderas obras maestras del pensamiento ingenieril. ¿Y cuántos visitantes tienen normalmente? Se interesó Elena. Hasta el día de hoy, unas 50 personas al mes. Pero después de la ceremonia de hoy, creo que será 10 veces más. Ya llaman, reservan excursiones. ¿Y qué pasará con nuestro refrigerador? Se convertirá en el exponato central de la sala Electrodomésticos de España. Lo instalaremos en lugar de honor, haremos una plaquita bonita con la historia. Y al lado colgaremos fotos de la ceremonia de hoy. Oscar irradiaba orgullo. Su idea loca no solo había traído dinero, sino que había hecho famosa a la familia en toda la provincia. Antonio Víctor, ¿cuándo vendrán a ver el resto de la técnica? Preguntó. La próxima semana. Ya hice un plan preliminar del viaje. Quiero examinar todo personalmente, fotografiar, comprobar el estado. ¿Y si la técnica les gusta? La compraremos por los precios indicados. Ahora justamente tenemos medios, los patrocinadores asignaron dinero para completar la colección. Después de la comida la gente empezó a dispersarse. Algunos volvían al pueblo en autobús, otros en coches compartidos. Los periodistas se fueron a preparar materiales. Los de televisión prometieron mostrar el reportaje en las noticias de la tarde. La familia Serrano se fue a casa en taxi. En el coche Carmen contaba el dinero, la suma por el refrigerador viejo le parecía fantástica. Oscar, eres simplemente un mago, le decía. ¿Quién habría pensado que un refrigerador viejo cuesta tanto? Esto es solo el principio, mamá, sonrió misteriosamente Oscar. Esperen, verán qué será después. En casa los esperaba una sorpresa. En el umbral estaba un hombre en traje caro y se presentó. Bautista Mercado, anticuario de Madrid. Oí por radio sobre su ceremonia, vine urgentemente. ¿Para qué? Se sorprendió Oscar. Quiero proponer colaboración. Me dedico a compra de rarezas para coleccionistas privados. Y estoy dispuesto a pagar más que el museo. El anticuario sacó del maletín un catálogo con fotos de técnica vieja y precios. Miren, televisor Loeb de 1956 en estado de funcionamiento cuesta 150.000 euros. Lavadora Fagor, 80.000. Y la aspiradora Rowenta es realmente única, 200.000 estoy dispuesto a dar. Elena calculó rápidamente. Resultaba más de 400.000 solo por la técnica de su madre. ¿Y qué garantías? Preguntó cautelosamente. Las más serias.
Aquí están mis documentos, reseñas de clientes, garantías bancarias. Trabajo en esta esfera hace 15 años, reputación impecable. Oscar reflexionó. Por un lado, ya había dado su palabra al museo. Por otro lado, la diferencia de precio era considerable. ¿Por qué está dispuesto a pagar más que el museo? Tengo otros clientes. Los coleccionistas privados están dispuestos a pagar de más por la exclusividad. Y los museos siempre regatean, economizan en todo. Pero ya nos pusimos de acuerdo con el museo. Nada terrible. Mientras no hayan recibido el dinero, pueden cambiar de opinión. Es práctica habitual. Carmen miró desconcertada a los parientes. ¿Qué haremos? Yo de estos asuntos no entiendo. Pensemos hasta mañana, propuso Elena. Es una decisión seria. El anticuario dejó sus contactos y se fue. La familia se sentó a discutir la propuesta inesperada. Por un lado, el dinero es más, razonaba Oscar. Por otro lado, el museo se lo mostrará a la gente, y en casa del particular la técnica se quedará en el sótano. ¿Y quizás hay un compromiso? Propuso Elena. ¿Parte al museo, parte al anticuario? Buena idea. Se alegró su madre. Que el televisor y la lavadora se los lleve el museo, y la aspiradora y la rueca, el particular. En ese momento sonó el teléfono. Llamaba el director del museo. Oscar, tengo noticias para usted. Después de la ceremonia de hoy se dirigieron a nosotros patrocinadores. Están dispuestos a financiar la creación de todo un pabellón de técnica española. Y le piden que sea consultor científico del proyecto. ¿Consultor científico? Preguntó Oscar. Pero si no soy especialista. Pero usted entiende el valor de la técnica vieja y sabe encontrarle enfoque. Y los conocimientos se pueden adquirir. Estamos dispuestos a pagar su formación en cursos de expertos tasadores. ¿Y qué sueldo será? 50.000 al mes más porcentaje del costo de los exponatos encontrados. Y si el pabellón tiene éxito, abriremos filiales en otras ciudades. Oscar miró atónito a la familia. ¿Resulta que la broma tonta con el funeral del refrigerador se convertía en carrera seria? Pensaré, respondió. Mañana daré respuesta. Después de la conversación la familia estuvo mucho tiempo sentada en silencio, asimilando lo que pasaba. ¿Saben qué, hijos?, dijo finalmente Carmen, empiezo a entender que Oscar no solo vendió el refrigerador. Nos organizó vida nueva a todos. En una semana Antonio Víctor llegó al pueblo con toda una brigada de expertos. Examinaron toda la casa de Carmen, el ático, el granero, hasta el sótano. El resultado superó todas las expectativas. El televisor Loeb de 1956 resultó ser verdadera rareza, uno de los primeros televisores seriales en España. La lavadora Fagor se había conservado en estado ideal, con todas las piezas originales. La aspiradora Rowenta de 1956 en general era valor de museo, ejemplares así en estado de funcionamiento quedaban unidades. Pero el hallazgo más sensacional fue la rueca de la bisabuela de 1918. Los expertos determinaron que la había hecho el maestro Simón Castillo, famoso tallista en madera cuyas obras se guardan en museos de Madrid y Barcelona. Por esta rueca los coleccionistas privados darán 300.000 euros, informó uno de los expertos. Representa no solo valor técnico, sino también artístico. Oscar anotaba cuidadosamente todas las valoraciones, fotografiaba cada objeto. En una semana había logrado leer varios libros sobre historia de la técnica e incluso se había apuntado a cursos de anticuarios en el centro provincial. ¿Sabe, Carmen?, dijo Antonio Víctor, examinando la colección, en su casa hay un verdadero museo. No he visto tal reunión de técnica vieja ni en ciudades grandes. Y nosotros no sabíamos que era valioso, admitió su madre. Simplemente daba pena tirar. Todo funcionaba, ¿para qué romper? En eso está el secreto. La mayoría de la gente tira o rompe la técnica vieja. Y ustedes tienen todo conservado como nuevo. El director del museo propuso crear en el pueblo una filial, el Museo de Cosas Eternas. Carmen podría convertirse en su guardiana, recibir sueldo y vivir en la misma casa.
Y los turistas vendrían a ver la colección única. Imagínense, soñaba Antonio Víctor, la gente vendrá aquí de todo el país. Verán cómo vivían nuestros abuelos, qué técnica usaban. Y lo principal, entenderán que las cosas hay que cuidarlas y no tirarlas a la primera avería. A todos les gustó la idea. Carmen recibía la posibilidad de quedarse en la casa natal y en el trabajo. El pueblo se convertía en centro turístico. Y la familia Serrano en celebridades locales. Pero lo más interesante empezó cuando del Museo de Cosas Eternas se enteraron en otros pueblos. Las llamadas iban una tras otra. Tengo una radiola Grundig de 1962, todo funciona. Y nosotros tenemos una máquina de coser Singer conservada, aún de la bisabuela. Y mi abuelo tiene un magnetófono Telefunken en el granero, quizás también algo vale. Oscar empezó un cuaderno especial donde anotaba todas las propuestas. En un mes se acumuló información sobre 200 exponatos en un radio de 100 kilómetros. ¿Entiendes? Le explicaba a Elena, tropezamos casualmente con una veta de oro. En los pueblos se guarda técnica que en las ciudades hace tiempo desapareció. Y la gente ni sospecha de su valor. El museo propuso a Oscar convertirse en agente oficial de búsqueda de exponatos. Su tarea era viajar por pueblos, encontrar rarezas, valorar su estado y acordar la compra. Esto es una profesión de verdad. Se admiraba Elena. ¿Quién habría pensado que te convertirías en experto en técnica vieja? ¿Y qué, trabajo interesante?, admitió Oscar. Cada día aprendes algo nuevo. Ayer, por ejemplo, encontré un tocadiscos dual de 1960. El dueño quería tirarlo, y yo le expliqué, esto es una rareza. Lo compraron por 50,000. 2 meses después del funeral del refrigerador, la casa de Carmen realmente se convirtió en museo. Llegaron restauradores, repararon la técnica vieja, instalaron vitrinas bonitas con descripciones. El rincón más honorable se destinó al refrigerador, más bien a su foto en marco de luto y plaquita conmemorativa. Desde aquí empezó el Museo de Cosas Eternas. La primera excursión se celebró en septiembre. Llegó un autobús de turistas del centro provincial, 30 personas, principalmente pensionistas. La excursión la dirigía la propia Carmen en papel de colaboradora científica. He aquí la lavadora Fagor modelo 1950, contaba. Funciona hasta ahora. Y este es el televisor Loeb, en el aún hay lámparas de verdad. Y he aquí la aspiradora Rowenta, tan potente que casi se traga la alfombra. Los turistas escuchaban con admiración, se fotografiaban con los exponatos, compraban recuerdos. Por día el museo ganó 10,000 euros. Si sigue así, calculó Elena, en un año el museo se amortizará completamente. Oscar mientras tanto recorría la provincia, buscando nuevos tesoros. En 3 meses encontró una radiola Grundig, un tocadiscos dual, un magnetófono Telefunken, una máquina de coser Singer e incluso verdadera rareza, un televisor Telefunken de válvulas con lente de aumento. ¿Sabes?, le decía a su mujer, entendí una cosa. La gente tira no solo técnica, sino también memoria. Y nosotros esta memoria devolvemos. Vienen abuelas al museo, miran la lavadora y lloran, exactamente así teníamos. Y recuerdan la juventud, los hijos, tiempos felices. Pasó un año desde el momento de los famosos funerales del refrigerador. El Museo de Cosas Eternas se convirtió en una de las principales atracciones de la provincia. Durante este tiempo lo visitaron más de 5,000 turistas, filmaron 10 reportajes televisivos, escribieron cientos de artículos en periódicos y revistas. Carmen se recuperó completamente. Los médicos lo explicaban porque había aparecido nuevo trabajo que daba sentido a la vida. Con orgullo dirigía excursiones, contaba historias de cada exponato, recibía agradecimientos de visitantes. «Sabe, doctor», le decía al médico de cabecera, «resulta que la mejor medicina es cuando eres necesario a la gente. Vienen turistas, se admiran, se fotografían conmigo. Y yo me siento persona importante». La casa se transformó hasta ser irreconocible. Los muebles viejos fueron restaurados, las paredes pintadas, en el patio se hicieron macizos de flores.
Apareció aparcamiento para autobuses turísticos, tienda de recuerdos, café con cocina casera. Oscar se convirtió en verdadero experto en técnica española vintage. Terminó cursos de anticuarios, recibió certificado de tasador, incluso escribió artículo para revista especializada Mundo de Antigüedades. Su sueldo en el museo creció hasta 70.000 euros, más porcentajes de exponatos encontrados. ¿Te imaginas? Le contaba a Elena, la semana pasada encontré en una casa abandonada una radio Marconi de 1965. Completamente funcional. El museo la compró por 150.000, me corresponde el 15%. Elena también no se quedó al margen. Dejó el trabajo anterior, donde Antonio García así y no aprendió a valorar a los empleados, y se convirtió en administradora del museo. Su tarea era recibir solicitudes de excursiones, llevar informes financieros, organizar eventos. ¿Sabes qué es lo más agradable? Le decía a su madre. La gente viene a nosotros inspirada y se va aún más feliz. Ven técnica vieja y recuerdan la juventud. Y los niños se enteran de cómo vivían sus abuelos. El museo se ampliaba. Antonio Víctor abrió segunda sala, después tercera. Aparecieron exposiciones cocina de familia española, técnica para el ocio, comunicación y radio. Se planeaba crear zona interactiva donde los visitantes pudieran probar la técnica vieja en acción. Siguiente etapa, filial en el centro provincial, soñaba el director. Gran pabellón con colección completa de técnica de los años 20 a 90. Y su museo en el pueblo se convertirá en centro histórico donde todo empezó. Pero la mayor alegría fue que la idea de despedida digna de cosas viejas fue adoptada en otras regiones. En Valencia enterraron solemnemente una máquina de coser Singer de 1935. En Sevilla organizaron velatorio por una radiola Grundig. En Zaragoza realizaron funeral de una aspiradora Rowenta. ¿Ves? Decía orgulloso Oscar, no solo ganamos dinero. Creamos nueva tradición. Ahora la gente no simplemente tira cosas viejas, sino que les agradece por el servicio. En el aniversario del funeral del refrigerador la familia Serrano decidió organizar fiesta. Invitaron a todos los que participaron en aquella primera ceremonia, más nuevos amigos del mundo museístico. El huésped principal fue el mismo refrigerador, más bien su fotografía en marco bonito. En el Museo de Técnica Retro el aparato se había convertido en verdadera estrella. Se hacían colas para verlo, con él se fotografiaban miles de visitantes. ¿Saben qué me dijo ayer un coleccionista de Alemania? Contaba Antonio Víctor. Dice, los españoles saben convertir cosas ordinarias en leyendas. Su refrigerador ahora lo conoce toda Europa. En la mesa festiva Oscar pronunció brindis. Amigos. Hace un año yo simplemente quería ayudar a mi suegra a vender un refrigerador viejo. Y resultó que todos cambiamos nuestras vidas. Carmen se convirtió en directora de museo. Elena en administradora. Yo en experto anticuario. Y nuestro pueblo en centro turístico. Así que brindemos porque cualquier idea loca puede resultar genial, si le pones alma. Todos levantaron las copas. Y en el rincón de la sala el retrato del refrigerador en marco de luto como que sonreía, alegrándose de que su muerte hubiera traído tanta alegría a personas vivas. ¿Y saben qué pensé? Dijo Pedro Jiménez cuando terminaron los brindis. Quizás este refrigerador no murió del todo. Quizás simplemente se mudó al museo para contar a la gente su historia. Exacto. Secundó Esperanza. Y ahora no es un refrigerador solo, sino toda una familia de cosas viejas. Viven en el museo, reciben huéspedes, recuerdan el pasado. Y lo principal, añadió Carmen, enseñan a la gente a valorar lo que tienen. No apresurarse a tirar, sino primero pensar, quizás esta cosa aún servirá. O entregarla al museo para futuras generaciones. Por la tarde toda la familia Serrano se sentó en el porche y admiró el cielo estrellado. En la casa funcionaba silenciosamente técnica nueva, refrigerador moderno, lavavajillas, aire acondicionado. Pero en el rincón del salón seguía colgando el retrato del viejo Corberó. ¿Sabes, Oscar?
dijo pensativa Elena, cuando hace un año me escribiste por error, mañana funeral, pensé que me volvería loca de pena. Y ahora entiendo que fue el acto más inteligente de tu vida. Y yo pienso que fue el mismo refrigerador quien lo inventó todo, se rió Oscar. Sintió que pronto se rompería y decidió